cuando nosotros nacemos ni termina cuando morimos. Es eterna la lucha de los pueblos. No se cansen de luchar. Absorban este aire de esta plaza y continúen. Que vuelvan las ideas. Caruso, Giníger, Radiche, Restivo, Miracaba, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Hasta las 18. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Ojalá estén pasando una linda tarde de viernes feriado, 11 de octubre, feriado puente, en esa potestad que tiene el Poder Ejecutivo de tratar de darle una mano al turismo y extender un poco un fin de semana cuando cae un feriado sábado. Mañana 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Estamos, yo diría, no acostumbrados ni naturalizando, pero sí a la expectativa de alguna provocación por parte del gobierno de una jornada de estas características, que tiene una cosmovisión tan distinta a la que el gobierno tiene desde el momento en que respira. Bueno, nos propusimos un programa que trate de frenar un poco el ritmo intenso de las coyunturas, también de las decisiones del gobierno en este bombardeo cotidiano de agresiones hacia lo público, hacia el Estado, hacia lo que no se le parece, y tratar de reflexionar en dos sentidos. En el programa de hoy vamos a charlar sobre educación, sobre las reformas en la ciudad de Buenos Aires, con Manuel Becerra, desde un lugar tratando de ganar perspectiva, y también vamos a hablar con alguien que siempre es muy interesante escuchar, Eduardo Rinesi, un referente académico, que está trabajando además en la Universidad General del Sarmiento, pero para preguntarle, insisto, por fuera un poquito de la coyuntura, qué está viendo en el momento democrático de la Argentina. Así que la propuesta de que vuelvan para este viernes 11 de octubre tiene que ver con eso, con tratar de frenar un poquito la pelota, recuperar un poco el aire, mirar qué es lo que tenemos alrededor y seguir marcha hacia un fin de semana que ojalá tengamos un poco de descanso. Arrancamos que vuelvan, viernes por la tarde hasta las 6, mucho tiempo para compartir historias como siempre. Dale. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro... Hasta las 18. Nunca los viernes son viernes, por otra parte, en la Argentina, de un tiempo hasta este lugar. Fue una semana realmente muy intensa, eje central en el Congreso Nacional y en la calle, el Palacio y la calle, alrededor del financiamiento universitario. Vamos a repasar la semana en las voces
que Mariano Randazzo prepara para la audiencia de Que Vuelvan todo lo que nos pasó esta semana, o mejor dicho, como decimos siempre, lo que de alguna manera hicimos que nos pase. Este hospital lleva más de 90.000 prestaciones en lo que va del año. Hay una animosidad absoluta en relación a la difusión que hace el gobierno nacional con los números que se manejan en este hospital. Leandro Fernández Camacho, delegado de ATE en el Hospital Bonaparte. Nosotros lo que vamos a buscar es la continuidad de eso. Es más, necesitamos ampliar en todo caso. Ampliar las prestaciones más en este momento tan particular que se atraviesa a nivel social y la demanda que hay de efectores que atiendan problemáticas de salud mental. Yo soy el papá de Juan, que se atiende acá, y me interesa que esto se grabe porque Juan ha sido atendido excelentemente bien. Padre de Juan, paciente del Hospital Bonaparte. En todos los aspectos, no solamente profesionalmente, sino también desde el punto de vista humano. Estamos hablando de salud mental, no estamos hablando de una curita ni de cualquier otra cosa. Es un hospital abierto a la comunidad donde desde el servicio en el que yo estoy salimos al territorio, tiene patas en el territorio, articulado con diferentes movimientos sociales. En mi caso, junto con otro compañero, estamos en Fiorito. Paula, terapista ocupacional del Hospital Bonaparte. Hay algo que me inquieta de cuál es el límite de este gobierno. Es eso, es pensar la salud y la educación como un gasto. Es muy fuerte eso. Entonces creemos que no es solamente una cuestión de un achique del Estado, sino que es ideológico también. Con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta... Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO. Señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima, destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. Miguel Ángel Pichetto, diputado por Encuentro Federal. ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez de Oz, con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las importaciones chinas. En ese momento Martínez de Oz no tenía la importación china. El riesgo que implica. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la aduana, acá abrimos alegremente y además abrimos la importación de productos. Hay que recordar esa famosa publicidad de las sillas. Presidente, expliquen el plan económico. ¿A dónde nos llevan? Díganos a dónde van. Todos los días es una afirmación distinta, pero que tiene el mismo propósito, que es generar una especie de manto de sospecha respecto de lo que sucede en la universidad y en la ciencia, para desprestigiar todo y que el desprestigio fundamente el objetivo real, que es el de financiamiento y el ahorro presupuestario. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es impropio para un presidente de una nación. Yo espero mucho más del presidente de nuestro país. La sociedad argentina merece mucho más que el nivel del debate con el que hoy se discute todo lo público en redes sociales. Estamos ahora manteniendo la permanencia en el rectorado de la UNLP después de haber estado ayer congregándonos toda la comunidad educativa frente a, el escandaloso veto a la ley de financiamiento educativo. Florencia, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Pasara lo que pasara con el veto, teníamos que organizarnos en asamblea, teníamos que plantear clases públicas, seguir en estado de alerta, pero efectivamente después de los hechos de ayer y de haber visto que emergió efectivamente esta fuerza del movimiento estudiantil, es urgente que para el lunes nos planteemos asamblea en todas las facultades. Sí, ya hay muchísimas facultades tomadas, ahora estamos tomando filosofía y letras, llevamos 24 horas, pero esto está sucediendo en psicología, en artes del movimiento de la UNA, ahora va a haber asamblea en artes visuales de la UNA y en audiovisuales, va a haber asambleas en exactas, en sociales. Ya acaba de instalarse la CAMPE en la Facultad de Veterinaria con toma del pabellón central, es decir, se están radicalizando las medidas y esto está haciendo un efecto contagio que está poniendo como protagonista al movimiento estudiantil. Estamos dando un paso adelante.
Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Queremos radicalizar la lucha antes de pensar la universidad. Nosotros venimos desde principio de año en una situación que no se aguanta más, que es el salario docente y no docente está congelado desde el mes de diciembre. Esto es criminal. Acá los docentes se están yendo de la universidad, se están yendo a la universidad privada. Y por otra parte, a los estudiantes también. ¿Por qué? Porque acá hay un gobierno que condena a la juventud a tener salarios precarios, mientras acaba de eliminar, como al día de hoy, la beca Progresar. Nuestra pelea, se imaginarán, es por estudiar, es por poder tener clases, por poder recibirnos, por permanecer en la facultad y sobre todo por egresar. Sofía, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que cualquier medida de lucha tiene que ser tomada democráticamente en asamblea, donde todos los compañeros que se sumen, estudiantes, docentes, no docentes, tengan voz y voto y podamos justamente decidir democráticamente qué es lo mejor para visibilizar esta pelea que estamos dando sobre la base de que lo que queremos es presupuesto para la educación pública, que es lo que nos están quitando, el derecho a la educación, algo tan básico como eso. Para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo. Javier Milei. Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3-4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Eduardo Rinesi es filósofo, politólogo, docente, cumpliendo funciones en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Siempre es interesante escucharlo, Eduardo, porque nos propone una mirada un poco más abarcativa de las cosas que la coyuntura siempre nos hace mucho ruido. A veces la lectura, tomando un poco de distancia de lo cotidiano, cobra un poco más de sentido. Entendemos el hilo de lo que efectivamente nos está pasando, vemos la película, de dónde venimos y a dónde va esto que tenemos entre manos. Así que presten atención, porque el sentido profundo de la charla con Eduardo está en la convivencia democrática. No hace falta que se lo explique a la audiencia de que vuelvan, pero sí interesante escuchar reflexionar sobre esto a Eduardo Rinesi, a quien enseguida presentamos. Bueno, Eduardo, qué gusto poder charlar con vos en estos tiempos, parar un poco la pelota, ganar perspectiva. Siempre nos ofreces eso a quienes tenemos la posibilidad de charlar con vos y a quienes te escuchan. Me gustaría preguntarte, antes de entrar en particularidades de estos días, si no me equivoco, la última vez que hablamos estábamos reflexionando sobre la democracia. Quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo la democracia en estos barrios, en estos momentos? Siempre con el reflejo de lo que nos pasa en lo inmediato, ¿no? Sí, claro. Yo te diría, no sería tan terminante como para decir clausurada, porque sería un exceso posiblemente, pero la veo por lo menos severamente disminuida en sus alcances, en su riqueza. La palabra democracia es una palabra que quiere decir muchas cosas, ya sabemos, es una palabra que tiene 2500 años, quería decir una cosa cuando lo decían los viejos griegos en el año del moño, quiso decir otras cosas más cerca nuestro, cuando se convirtió en una buena palabra, digamos, de los lenguajes políticos, una palabra casi obligatoria de los lenguajes políticos, a partir de que los constitucionalistas norteamericanos del fin del siglo XVIII la asociaron con la idea de representación, ¿no? Entonces se podía al mismo tiempo sostener la noción del pueblo, del demos, como sujeto por lo menos teórico de la soberanía, y al mismo tiempo no tener el incordio del pueblo
gobernando a través de asambleas ruidosas y multitudinarias todo el tiempo, que es lo que a los filósofos griegos del siglo IV a.C. no les gustaba ni un poquito. Entonces hoy tenemos una idea sobre la democracia asociada a la idea de que el pueblo es soberano, asociada al mismo tiempo a la idea de que ese pueblo soberano no ejerce su soberanía, sino por medio de sus representantes que deliberan y gobiernan y decidan en su nombre, y asociada, me parece, a dos valores que yo veo peligrar hoy en la Argentina, lo veo peligrar seriamente, que son el valor de la libertad y el valor de los derechos. El titular del actual gobierno argentino se llena la boca gritando, rugiendo la palabra libertad de maneras más o menos espectaculares y grotescas, pero esa libertad que vocifera el presidente es una libertad que a mí no me resulta en absoluto interesante, porque no es la libertad de los ciudadanos, de las ciudadanas o del pueblo, sino que es la pura libertad del capital para funcionar sin restricciones, sin regulaciones, sin leyes y para hacer lo que se le dé la gana. No es una idea de libertad que tenga nada que ver con la gran tradición liberal en la que me parece a mí que muy equivocadamente el presidente inscribe su propio gobierno, que no tiene nada de liberal, pero nada, quiero decir, la idea de libertad de los ciudadanos frente a la prepotencia de las corporaciones, de los monopolios, de las dictaduras, no forma parte del repertorio de este gobierno, que solo piensa en la libertad de los capitales para poder funcionar sin regulación, sin garpar impuestos, sin tener que soportar al odioso Estado, ¿no?, al que ven como el mayor de los peligros. Y la otra palabrita que asociamos a la idea de democracia es la palabra derechos. Sea que la adjetivemos con el adjetivo humanos o no, ¿no? La idea de derechos. Ser ciudadano de una democracia es ser titular de un conjunto de derechos, es decir, de un conjunto de posibilidades vitales que una sociedad se pone de acuerdo en que no es posible que sean privilegios de unos pocos y que tienen que ser posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo, y que por eso tienen que estar sostenidas por el gobierno del Estado, alimentadas por el presupuesto necesario, y este gobierno está en las antípodas de esa idea, porque este gobierno lo que dice es: la palabra derecho nombra una cosa que es injusta porque quiere decir que algunos tienen que pagar con la suya la posibilidad de educarse o de curarse o de tener una vejez digna de los otros. Este gobierno dice estar en contra de la idea de derecho, y eso es la primera vez que nos ha pasado en estos últimos 40 años de historia política en la Argentina. Hemos tenido gobiernos que declararon más estertóreamente su vocación por los derechos, por garantizar los derechos, por sostener los derechos, ¿no? El alfonsinismo en algunos de sus momentos y en relación con algunos de los derechos que calificaban como humanos en aquellos años de la transición, el kirchnerismo en relación con una cantidad de derechos políticos, sociales, culturales, educativos y de todo tipo. Pero nunca habíamos tenido un gobierno que dijera que la palabra derecho está mal. Eso es una novedad. Ahora, Eduardo, me paro en esta experiencia muy reciente de que efectivamente la democracia tenía como un despliegue un poco más abarcativo en términos de posibilidad de ejercer esa libertad y también esa ampliación de derechos, para preguntarte si, porque en el centro de tu caracterización está el presidente o el gobierno, digamos. Te quiero preguntar si eso se limitó antes, es decir, si Milei es un efector de eso, o si Milei observó que había una degradación previa sobre la que fue posible ejercer con, la observación, pero con cierto éxito, digamos, ese recorte del despliegue democrático. Me parece importante para entender eventualmente cuál es el camino de recuperación de esa libertad y de esos derechos. Sí, la pregunta es muy importante. Uno puede decir con cierto éxito e incluso con cierta legitimidad, digamos, con la legitimidad que le da el voto de una ciudadanía que en número de más o menos 6 de cada 10 lo votó al tipo en la segunda vuelta electoral. Y eso ha llevado a una cantidad de reflexiones. Yo diría que en los últimos 10 meses venimos leyendo un montón, venimos leyendo artículos, venimos leyendo informes, venimos leyendo papers, venimos leyendo libros
que se llaman algo así como ¿por qué ganó Milei? O que intentan explicar por qué ganó Milei con el voto popular y a pesar de las previsiones en sentido contrario que podíamos tener atendiendo a confianza en unos impulsos democráticos de la ciudadanía que decidió. Pero viste que no te pregunté eso, no te pregunté por qué ganó Milei. Lo que eventualmente, y uso tus palabras para resumir un poco el sentido de mi pregunta, es ¿por qué con cierta legitimidad alguien puede hacerle un recorte a un despliegue democrático que había tenido tanta legitimidad hace bastante poco tiempo atrás? Y te lo pregunto para tratar de pensar para pensar el futuro, para pensar lo que viene, ¿no? ¿Cómo salir? No, y está muy bien. A ver, yo diría lo siguiente. ¿Por qué se puede operar este recorte sobre la democracia con cierta legitimidad y con cierta aceptación que yo creo que va menguando? Que yo creo, y creo sobre todo atento a los movimientos de los últimos 2 meses, que va menguando significativamente, pero en todo caso la respuesta sería, ¿y por qué algo de eso está sin duda en la conciencia de los ciudadanos y de las ciudadanas, en la subjetividad de los ciudadanos y las ciudadanas? Es rigurosamente cierto. Milei no nació de un repollo y las cosas que dice encuentra una audibilidad, una legitimidad, ¿no? Lo que a mí me parece que es muy importante enfatizar también es que la subjetividad de los ciudadanos y de las ciudadanas, las ideas que todos nosotros tenemos y que a veces conversamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, son siempre más complicadas que eso, ¿no? Cuando una instancia electoral, y por eso yo me detenía en la cuestión de las elecciones, siempre supone un corte en el tiempo y una pregunta, ¿es este o aquel? ¿No? Sí. Y allí necesariamente simplificamos y nos simplificamos. Pero no sería verdad decir que todos los argentinos y todas las argentinas, incluso si nuestros reflejos democráticos se hubieran visto sumamente menguados, incluso si creyéramos en la importancia de la libertad y de los derechos bastante menos que los que creímos en otro tiempo, no es verdad que todos los argentinos y las argentinas somos solamente unos tipos que ven en el vecino un problema, un competidor o, en la mejor de las hipótesis, un depósito circunstancial de órganos que le compraremos el día de mañana a un precio en el mercado. Es una de las pequeñas grandes trampas que tiene el balotaje, ¿no? Exactamente, que tiene el balotaje, que tienen las encuestas de opinión, que tiene la sociología de vocación más empirista, porque si vos vas con tu micrófono de sociólogo empirista por la calle y le decís, señora, ¿usted piensa que está bien o está mal comprar órganos? Bueno, eso te da una respuesta que, sea cual sea, que no sé cuál sería, no sé en qué porcentaje las señoras y los señores te dirían que sí, pero en todo caso esa respuesta no expresa la complejidad muy grande que tienen subjetividades en las que también hay otro tipo de actitudes hacia los otros, otro tipo de valores más solidarios, ¿no? Los sujetos somos un haz de impulsos de lo más diversos, de valores de lo más diversos. A mí, en este último tiempo yo volví mucho y vengo pensando mucho en ese hermoso ensayo que escribió Raúl Scalabrini Ortiz en 1931, un momento también muy triste de la vida política argentina, un momento en que todo el mundo podía muy legítimamente sentirse un poco como nos sentimos nosotros hoy, humillados, derrotados, solos, ¿no? Y Scalabrini allí escribe un ensayo que es genial, que hay que volver a leer, que es impresionante, que se llama El hombre que está solo y espera. Y ese y espera a mí me resulta muy interesante porque claro que había motivos para sentirse solo, claro que había motivos para sentirse humillados y derrotados, pero esos hombres que describe Scalabrini, que los describe tomando café en los cafetines de Buenos Aires, amargados, silenciosos, encerrados sobre sí mismos, rumiando su propia frustración y mirando el fondo de su pocillo de café a ver si estaban allí las causas de todas sus desgracias. Esos hombres también habían sido posiblemente revolucionarios en 1890 o en 1905 o votantes de Irigoyen en 1916. ¿Y esperando qué, Eduardo?
nunca se sabe bien, porque la espera que de verdad lo es, no es una espera que conozca el nombre de su objeto. Nunca esperamos una cosa, siempre esperamos un poco a Godot, ¿no? No es una especulación, no es un cálculo, digamos. Es más bien la sensación de que el presente está siempre abierto y nunca clausurado, y eso me parece que es una cosa importante para recuperar hoy, cuando a veces el carácter muy apabullante de las medidas tremendas que está tomando este gobierno, que quiere cerrar hospitales públicos, que quiere vender aerolíneas argentinas, que anuncia que si no le dejan privatizar toda ARSAT, va a privatizar el 49%. Son tipos que están yendo por todo con una brutalidad que a veces nos resulta muy impactante. Y entonces, frente a eso, me parece que es necesario saber que el presente siempre es más complicado porque nosotros también somos más complicados, ¿no? Y porque nosotros podemos ser el resultado de lo que la historia hizo de nosotros para traernos hasta este punto en el que votamos el número de 6 de cada 10 a Milei, pero nosotros somos también la memoria de nuestras viejas luchas, la memoria de nuestros viejos sueños y utopías, y eso está allí para activarse en todo momento, y lo vemos activarse la semana pasada cuando nos reunimos en número de docenas y docenas y docenas de miles en todas las ciudades del país para pedir por el no veto a la ley universitaria, o para reclamarle a los diputados y a los senadores que estén a la altura de su tarea y hoy rechacen el veto presidencial. Y ahí aparece de nuevo una cosa de vocación más solidaria, de vocación más comunitaria, la comprensión de que una sociedad es otra cosa que la suma aritmética de los individuos que la componen, ¿no? Que tiene sentido seguir pensando lo común, ¿no? Y seguir pensándolo en términos democráticos. Eduardo, te voy a pedir si hacemos una pausa acá, pero cuando volvamos y pensando en lo que viene, te quiero preguntar cómo anda la batalla entre la emocionalidad y el argumento a la hora de discutir la política, pero de las dirigencias, de interpelar a esta sociedad más compleja, a esta sociedad que tiene sus memorias de luchas, pero que también puede tener estas decisiones de último tiempo. Un minutito y estamos. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Somos Radio. AM530. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu. Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental. Canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados: Isol y Melingo. La llama, la galponera y es milonga de fogón. El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Revista
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. A ver, Eduardo, gracias por la espera. Uno observa a la dirigencia política antagonista con este gobierno tratar de tener movimientos. A veces, como esos equipos, o en esos partidos, la metáfora del fútbol siempre funciona, en esos partidos muy chivos, donde hay mucho para ganar, pero también tanto para perder, da la sensación que a veces la política tiene miedo de hacer un movimiento, tiene miedo de arriesgar porque tiene miedo de perder. Pero la sensación es que se desenvuelve en un momento en el que todavía la emocionalidad y la emocionalidad violenta le sigue dando buenos réditos, creo yo, quizá menguado, al gobierno como forma de acumular política. Y del otro lado hay o clases magistrales o documentos de 5 páginas, van bajando, ¿no? De clases magistrales a documentos de 30 páginas a documentos de 5, pero eventualmente hay una insistencia por el argumento, pero también hay búsquedas en espejo de aquello que a un sector de la derecha le dio resultado, y es esa emocionalidad violenta. ¿Cómo estás viendo las dirigencias antagónicas a este gobierno tratar de volver a meterse en el partido? Qué bueno. Y vos mencionaste o aludiste de modo más o menos evidente a distintos actores de esas dirigencias opositoras, ¿no? Uh-huh. Algunos de los cuales han optado por clases magistrales o por documentos de tanta o cual cantidad de páginas, otros de los cuales asumen un tono que a veces hasta se confunde con el del propio gobierno, ¿no? Así es. De un modo que los hace casi indiscernibles. Por suerte hay otros que ni aparecen, porque no deja de ser llamativo que el candidato a presidente que tenía este sector de la política no habla. Eso es verdad. Eso es verdad. También es verdad que no lo extrañamos mucho, ¿no? Pero en todo caso no deja de ser un dato, tenés razón. Uh-huh. Y yo agregaría que hay un sector de la dirigencia política opositora al actual gobierno que, y yo diría, por suerte, no está dando clases magistrales, ni está solamente escribiendo documentos, aunque cuando lo hace son muy buenos, sino que además está mostrando en la práctica que hay otros modos de gobernar, territorios incluso muy grandes y muy importantes del país, con otro criterio, con otra cabeza, tomándose en serio la idea de libertad, tomándose en serio la idea de derecho, tomando a su cargo las cosas que no hace el gobierno nacional, que abandona todos los compromisos que debería estar sosteniendo, simplemente porque hay leyes de la nación que lo obligan a hacerlo. El gobierno nacional tiene una actitud medio adolescente, medio chiquilina, decir las cosas con las que estoy en desacuerdo no las hago, no me parece bien tal cosa y por lo tanto no lo garpo, no me parece tan bien tal derecho y por lo tanto no lo garantizo, como si esas fueran decisiones individuales de un gobierno o incluso de un individuo, en el cual hay que decir, por otro lado, que sectores importantes de la dirigencia política argentina, expresados en el Parlamento de la Nación, han delegado de un modo cómplice que la historia les cobrará una cantidad de facultades que no tenía por qué tener. La delegación de una cantidad de facultades legislativas en la vergonzosa votación de la ley bases por parte de diputados y de senadores de distintas extracciones políticas, a mí me parece un escándalo que hay que poner en la cuenta de las razones por las cuales este muñeco está gobernando más o menos como quiere, ¿no? Entonces, pero por suerte se está revelando hoy en la Argentina que existen otros modos de gobernar, que existen otros modos de pensar con responsabilidad
de qué se trata estar al frente de un Estado nacional o provincial o municipal, que es estar atento al cumplimiento de las leyes que no son de cumplimiento optativo, sino que marcan obligaciones en primer lugar para los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de la derecha en la Argentina tienen la costumbre de suponer que las leyes no los obligan a ellos. Todavía nos acordamos del famoso discurso que pronunció una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires a los postres de una cena en el Rotary Club sobre la cuestión universitaria, precisamente en la que dijo: yo no sé por qué poblaron el territorio de esta provincia con universidades y todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad en la Argentina. No solo esa frase es falsa, sino que además es gravísima, porque la razón por la que se pobló el territorio de esa provincia y de la nación toda de universidades públicas es porque hay una ley de la nación que dice que la universidad es un derecho de los muchachos, de las chicas y del pueblo en su conjunto, y ese derecho solo se lo garantiza poniendo universidades, poniendo plata para que funcionen, ¿no? Entonces, las leyes no es que los gobiernos pueden cumplirla o no cumplirla según les venga en gana o según cuál sea el mal libro de teoría económica que leyeron. Ahí estás haciendo hincapié en una manera de intervenir en la política. Vuelvo un poco al eje de la pregunta, que es por las dirigencias que se oponen a este modelo. Entonces vos mencionás, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires gobernando con efectividad en relación a estos derechos y estas garantías de libertades. Después tenemos a quienes están interviniendo directamente para tratar de ordenar un poco la representación, casi en términos político-electorales de lo que viene, pero también tratando de ordenar un horizonte, caso Cristina. La ausencia de Massa te lo mencionaba, y otros dirigentes emulando esa emocionalidad violenta. Te quiero hacer una pregunta ahí, porque es como si, y esto no es una novedad, pero me parece que nunca estuvo tan exacerbado, que es como si el valor del argumento y el valor de la política efectiva corriera muy por detrás de los tiempos de la emocionalidad que un encuentro electoral tiene. ¿En qué momento está eso? ¿Qué problemas tiene esto? ¿O cómo lo ves de cara al 2025? Está muy bien, Pablo, eso. Me parece que nos obliga a pensar. Yo no soy un... Perdóname, cierro la pregunta. Porque ganar hay que... Digamos, la mejor manera de defender los derechos de las grandes mayorías y los sectores más vulnerables es ganar elecciones, digamos, ¿no? Por supuesto, desde luego, es absolutamente necesario que esta... No estoy bajando línea, Eduardo, estoy haciendo una pregunta, estoy tratando de ser realista en la pregunta. No me parece que podamos salvar la democracia en la Argentina sin derrotar electoralmente a esta banda que hoy gobierna el Estado con estos criterios tan... Eso está fuera de toda discusión. Sobre la cuestión de los argumentos o de las razones y las emociones, me parece que ahí abrís un temazo. Yo te diría, no soy un racionalista fanático, crítico de la emocionalidad que forma parte de nuestras vidas y que forma parte de nuestras subjetividades y que forma parte de la política. La política se la hace con argumentos y con emociones. Sí me parece que hay en el tipo de emocionalidad violenta, reaccionaria, despreciativa, insultante que aparece en un discurso muy dominante hoy, me parece que hay algo para combatir en nombre de otros valores, de otras emociones, ¿no? Y en nombre de una cantidad de argumentos y de razones que en efecto hay que volver a poner en la discusión en un lugar muy central. Y yo no sé la pregunta ahí sería, ¿qué emocionalidad encontramos desde los espacios democráticos, críticos, nacionales, populares? ¿Qué emocionalidades encontramos para conectar con esos argumentos? Exactamente. ¿No sacarías de la ecuación la emoción, digamos? No, pondría otras distintas de estas salvajes, brutales. Está muy bien. ¿No? Pondría otra forma de pensar los lazos intersubjetivos, pondría las formas de solidaridad, de fraternidad, para usar esa vieja palabra. Entiendo. Sí.
¿no? Sí. Republicana. Hoy está en fuerte discusión. Sí, otra manera de conmover, o conmover con arreglo a otros valores. Exactamente, eso tiene que estar sin duda, y uno lo ve en las manifestaciones callejeras, y uno lo ve en las formas. Sí, cuesta que tenga traducción en la política orgánica, digamos, ¿no? Cuesta hoy, pero cuando uno se acuerda del gran movimiento de mujeres y de las luchas por el aborto legal, seguro, gratuito, de no hace tanto tiempo, ahí había una apelación a valores y una apelación a emociones, además de una apelación a razones y argumentos y a saberes científicos. En medio de esa discusión, a mí me puso muy orgulloso que el sello editorial de la universidad en la que yo trabajo haya puesto a circular y les haya mandado a sus despachos, a todos los diputados y senadores de la Nación, un libro con argumentos científicos elaborado por investigadores de la Academia Argentina sobre la necesidad de avanzar en la aprobación de esa ley. Quiero decir, me parece que las razones, los argumentos, la investigación científica, la tarea que tenemos las universidades y los universitarios deben ir de la mano de un otro tipo de emocionalidad, si querés decirlo así, perfecto, distinta de esta brutal. Ahora, ¿que hay que poner otros argumentos? Hay que poner otros argumentos. Te doy un ejemplo porque vengo de cambiar unos WhatsApp con uno de los autores de un artículo que salió ayer o anteayer, yo lo recibí por el telefonito, no sé dónde salió, creo que en página 12 seguramente, sí, que es un artículo que escribieron 3 colegas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Mangas, Martínez y Paparás, que escriben mucho sobre cuestiones fiscales, con una argumentación muy precisa sobre la cuestión del financiamiento universitario, muy interesante, que pone otras razones frente al discurso berreta de estos tipos, porque los tipos, además de una emocionalidad violenta, ponen en juego una racionalidad argumental, teórica, te diría incluso, sí, claro, solo que de una teoría mala, de la teoría de estos austríacos que son malísimos, que dicen taradeces como no se puede gastar lo que no se tiene, como si el capitalismo no funcionara de otro modo, que refuta esa taradez desde hace por lo menos un siglo. Claro que se puede gastar lo que no se tiene, claro que las familias gastan lo que no se tiene, claro que los países gastan lo que no se tiene, y casi diría, hay capitalismo exactamente gracias a que eso es así. Este tipo le agarra una locura de los equilibrios fiscales, que hay que estudiar un cachito nomás y ver cómo funciona el mundo, como muestra muy bien el artículo de Martínez, Mangas y Paparás, para ver que el mundo funciona de otro modo, que el superávit o el equilibrio fiscal no es la regla sino la excepción, que 8 de cada 10 años los países del mundo tienen déficit fiscal, empezando por los países que funcionan como modelo para estos tipos que dicen cualquier cosa, cuyas teorías son muy malas. Ahí te diría cómo será esa emocionalidad, o cómo habrá sido ese golpe emocional, incluso de las derrotas de cultura política de gobierno anterior, que permitió entrar una racionalidad tan precaria, digamos, ¿no? Pero bueno, no llevaría... Es una racionalidad precaria, es una teoría muy mala. Bueno, hay que discutirla con teorías buenas. Por supuesto que la política no es solamente una discusión argumental, y eso me parece que tenemos que saberlo. La política también es apelar a las emociones, la política también es el arte de la retórica, de la oratoria, de la puesta en escena de escenas eficaces, ¿no? Pero que los argumentos allí tienen que jugar un papel, tienen que hacerlo. Allí las universidades tienen un papel muy importante, y si solo tuviera ese, diría, he ahí un motivo fundamental para seguir sosteniendo el lugar decisivo de las universidades, no solo en la formación de los muchachos y de las chicas, que es una tarea fundamental que las universidades tienen, formar a los futuros profesionales, formar a los futuros médicos, ingenieros, profesores, profesoras, sino también en la producción de conocimientos que tienen que ponerse a jugar en los lenguajes adecuados en la discusión pública, ¿no? Para mejorar un poco la calidad de algunas discusiones que hoy son una berretada muy grande, ¿no? Eduardo, nos quedan minutitos nada más ya para cerrar. Déjame hacerte esta pregunta, y más allá de lo que ocurrió efectivamente el miércoles en el Congreso con el tema universitario, ¿ves una escalada de conflicto social? ¿Ves que eso es lineal? ¿Es un ir y venir? ¿Hay novedad en lo que puede ocurrir respecto del conflicto social, o en realidad hay que remitirse a otros tiempos y entender que son
Diría Panzeri, dinámicas de lo impensado. Esa frase de Panzeri, ¿no? Su libro sobre fútbol. Fútbol, sí. Dinámica de lo impensado. La política es una dinámica de lo impensado, de lo impredecible antes, de lo incontrolable después. Nunca podemos prever exactamente los sentidos de las acciones colectivas. Ahora, hay algo que es evidente. Este gobierno está apretando las clavijas de manera permanente, de manera sistemática, con una brutalidad que no sospechábamos, que es decir, el discurso era muy brutal, pero la rapidez con la que están llevando adelante las políticas que están implementando nos sorprende a todos, y eso no puede no multiplicar los conflictos y generar más focos de descontento, de protesta, necesariamente de organización. Ahora, yo sería muy prudente y evitaría cualquier economicismo lineal. Ya nos hemos equivocado demasiado con eso. Ya supusimos que si después de tantos años de un gobierno que amplió las posibilidades de consumo de los sectores populares, ¿cómo iba a ser que los sectores populares votaran en contra? Votaron. La política no es la expresión lineal de las fuerzas de la economía, sino que supone, en relación con esa fuerza de la economía, un conjunto de mediaciones, un conjunto de operaciones, un conjunto de argumentaciones y de formas de organización. No es evidente que porque el gobierno esté empobreciendo, como lo está haciendo, a un ritmo acelerado, a la población, esa población vaya a encontrar en lo inmediato formas de organización que vayan a tener consecuencias políticas que permitan pensar en un futuro diferente. Esa es precisamente la tarea que tenemos. Me parece que la tarea que tenemos es construir las mediaciones, las formas de organización política, los argumentos políticos para evitar que continúe una degradación que está haciendo pelota a vastísimos sectores sociales a los que les va a resultar muy difícil levantar cabeza después de esta paliza que están sufriendo y que se acentúa día a día. Me parece que ahí es la política la que tiene la palabra y todo lo que se pueda ayudar a que este desastre que están haciendo estos tipos conduzca en efecto a formas de organización, formas de discursividad, formas de la política en un sentido contrario, me parece que tenemos que hacer. Eduardo, un placer. Gracias por este rato bastante extenso en tu día agitado seguramente. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un gusto conversar allá. Bueno, que estés muy bien, Eduardo. Gracias. Bueno, al contrario, gracias. Ojalá que nos veamos pronto. Chau. Bueno. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Estos días finalmente llegaron las películas que vienen de ser aplaudidas en distintos festivales del mundo. Por un lado, la película que protagoniza Leonardo Sbaraglia, El hombre que amaba los platos voladores, que dirige Diego Lerman y que no solo retrata todo lo que tiene que ver con la parte biográfica y apasionante vida biográfica de José de Ser, sino que también se mete con el tema del inicio, si se quiere, de las fake news. Está filmada con mucha adrenalina en Córdoba, con escenarios naturales y un montón de decisiones osadas a la hora de llevar adelante la producción. Se estrenó en algunas salas y el próximo 18 va a estar ya en la plataforma de Netflix. Este es un fragmento de una entrevista que salió en televisión pública a propósito del lanzamiento del hombre que amaba los platos voladores, Diego Lerman y Leo Sbaraglia. O sea, sos el mejor notero de espectáculo que tengo. Sos talentoso, tenés chispa. Cuando leí el guión la primera vez no pensé que iba a ser un personaje tan poderoso, tan gigante, ¿no? Lo siento, un personaje lleno de lugares, de aristas, lleno de capas, porque es un tipo que a priori era un tipo muy piola, muy vivo, un tipo de los medios, un tipo como muy avispado, un tipo que había estado en la Guerra de los 6 días, en el desierto del Sinaí, y eso de alguna manera lo había marcado en algún aspecto. Una de las cosas
nosotros era la expectativa que teníamos frente a cómo se va a ver afuera, porque acá José de Ser, bueno, muchos lo conocen y la verdad es que la reacción fue espectacular. Creo que hay muchas versiones también de José de Seres en cada lugar, pero bueno, nuestro José es un poco único. Reunía como un montón de condiciones: el inicio de la fake news, las creencias, el hombre que va perdiendo la cordura y por supuesto también la figura de José de Ser, tratada con mucho cariño y respeto. Tuve la posibilidad de ver muchísimos videos y cuestiones, bueno, que eran como puertas de entrada, ¿no? Como para ese mundo de la imaginación que yo tenía como que traer para mí, ¿no? Pero bueno, como sintiendo a José en mi cuerpo y dejándolo que él haga, ¿no? Como que utilice casi mi cuerpo para expresarse, fue muy lindo. Seguime, chango. Mucha gente nos decía que era un tipo muy ansioso, ¿no? Y como que no podía parar, que estaba todo el tiempo con el cigarrillo y como viendo cómo hacer para tranquilizarse, que casi no dormía, ¿no? Pero todo eso creo que teñido por algo muy luminoso y muy un sentimiento como muy positivo. Fuimos en helicóptero, nos metimos en una cueva, qué sé yo, viajamos por todos lados, todo un pueblo, el pueblo de La Carolina, complotado con nosotros en contar esta historia, así que fue hermoso, muy disfrutable desde el lado de la creación de ficción como un juego divino. Cuando vino Paula, la hija de José, además lo cuento porque lo dijo ella públicamente, estuvo en el estreno y a mí me dijo, lo sentí que lo trajiste a mi papá de vuelta, ¿no? Y bueno, eso me parece que es el elogio más hermoso que te puede, o sea, que alguien que ya no está, ¿no? Vuelva a estar presente a través del trabajo, no solamente mío, por supuesto, el trabajo en conjunto que hemos hecho todos, me parece que eso ya es mucho más que la tarea cumplida, ¿no? Todo lo misterioso que tiene este cerro lo tiene de maravillosamente natural. Ideas que vuelvan las ideas. La verdad que esta obra es inviable. Yo sé que esta obra, pagando la factura, sé que esta obra no se va a pagar con el consumo de las familias y los y las bonaerenses que van a usar el gas de red. No se va a pagar. Sé que esta obra es deficitaria. Sé que esto da pérdida. Y sé que por eso no lo hace ningún privado ni lo va a hacer nunca ningún privado. Porque después también se van a poder radicar industrias. Como siempre ocurre, el privado hace el cálculo de corto plazo. Quiere que la inversión se le devuelva sobre la base de lo que existe. Con esa lógica no se hubieran hecho nunca los ferrocarriles, porque iban hacia la nada prácticamente, hacia el desierto lo llamaban entonces. No era la rentabilidad presente la que esperamos, sino el desarrollo futuro. Esta obra se va a pagar sola cuando se sigan radicando familias y se va a pagar sola cuando se empiecen a radicar empresas que elaboren la enorme riqueza de Pergamino y de nuestra provincia. Con lo cual, si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de nuestra provincia, lo que vamos a tener es un no, dos no y mil no. Que vuelvan las ideas. No era la rentabilidad presente la que esperamos, sino el desarrollo futuro. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un
un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Lo último que yo aspiraba es a generar esto, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? Que vuelvan las ideas. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Arrancamos segunda hora de Que Vuelvan. ¿Cómo van? ¿Cómo la están llevando? ¿Desde dónde? Escuchando y aceptando la invitación a reflexionar un poco en este viernes feriado. Siempre es lindo imaginarse desde la radio cómo andan pasando en estas jornadas, qué quedaron de aquellos viejos hábitos para días más tranquilos, de mirada perdida, de algún lugar en comodidad, con algún mate, con un té, con un café con leche, o quizá recorriendo alguna zona de alguna ciudad. ¿Cómo serán estos tiempos, no? ¿Cuánto habremos cambiado? Esas cosas que no salen en ninguna encuesta permanente de hogares ni en los censos, y que sin embargo la vida cotidiana, mucho más veloz, mucho más intempestiva quizá, nos llevan a añorar un poco ese tiempo de pausa, ese tiempo de no tiempo. Bueno, acá la radio, fiel, tratando de no cambiar esta construcción de vínculos, este compartir. Arrancamos segunda hora de Que Vuelvan, nos metemos de lleno en las charlas que hemos preparado para hoy y en una hora más de compartir historias. Dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Manuel Becerra es docente de escuela secundaria. También colabora en la formación de docentes, de futuros docentes, también en universidades públicas, pero lo que nos interesa es su experiencia como maestro en el aula, en función de los cambios que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto para primaria y para secundaria. Es cierto que quizá es un poco porteñocéntrica la idea de conversar sobre estas modificaciones, que hay probablemente una escuela por cada provincia, pero me parece que la reflexión con Manuel nos invita a pensar desde otro lugar. En tiempos como los que estamos viviendo, y sobre todo en tiempos que han cambiado tanto respecto de la atención de los pibes y las pibas, la incorporación de los dispositivos móviles, de las pantallas, el desafío para los y para las docentes, y cuál es la expectativa de un gobierno respecto de la formación con la que salgan los pibes de la primaria preparados para la secundaria y de la secundaria un poco para el mundo. Así que la charla con Manuel en ese sentido nos pareció interesante en un día como hoy, feriado, con más calma, para pensar las cosas por fuera de antagonismos que a veces parecen un poco simplistas. Nos metemos en la charla con Manuel Becerra, insisto, docente de escuela secundaria, pero con experiencia en formación, también en universidad, y sobre todo en esto de ser maestro de aula en estos tiempos tan distópicos. Bueno, Manuel, gracias por este rato. A ver, si tuvieras que definir en principio y de manera general, después nos podemos meter un poco más en profundidad, ¿qué es lo que está buscando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con estas modificaciones anunciadas ya no sé si meses o semanas de la escuela universitaria, y esto que apareció en las últimas horas sobre las modificaciones en la primaria? Bueno, el diseño curricular de la primaria, o sea, los contenidos que se deben enseñar en la escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires estaban en un documento que era de 2004, con lo cual, según lo que se suele recomendar en términos de política curricular, no estaba mal hacer una actualización de esos diseños. Son los contenidos de las escuelas se actualizan cada tanto, claro. Está bien que así sea.
entiendo que en ese marco, que nadie puede discutir, digamos, en estos últimos 20 años han pasado un montón de cosas, la educación sexual integral, digamos, hay un montón de innovaciones tecnológicas, hay un montón de cosas que hay que incorporar, por supuesto, para pensar la enseñanza en la escuela, pero hasta donde yo tengo entendido, el proceso de reforma del diseño curricular en la Ciudad de Buenos Aires, de este nuevo diseño curricular, este nuevo cuerpo de contenidos que hay que enseñar en la primaria, se hizo de manera muy desordenada, hubo cambios de gestión, incluso al interior del mismo gobierno del PRO, con gente que estaba, que después se fue, con gente que se fue porque de repente le cambiaron los marcos de la discusión y los marcos teóricos y los marcos didácticos de un día para el otro. Entiendo que fue una política pública, la de la construcción de este nuevo diseño curricular de primaria, como muy mal hecha, muy desordenada, muy caótica, con mucha gente especializada, digamos, en enseñanza de la matemática, de la lengua, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, pero que de repente dejaba de laburar un día para el otro porque aparecía un nuevo funcionario que decía, bueno, todo lo que se hizo no va, traigo este nuevo marco y ahora tenemos que laburar con esto. Esto más allá de la necesidad de modificar, de ayornar o en todo caso poner en debate lo que se requiere. Me parece que lo que pasó ahí, digamos, fue que la propia dinámica de la interna de la gestión política del PRO se metió a entorpecer un proceso de reforma que era necesario, si querés, por supuesto que era necesario, pero que entiendo que el producto que salió de eso es un producto muy devaluado, ¿no? Un diseño curricular que reduce al mínimo las cosas que hay que enseñar, reduce al mínimo las ciencias naturales y las ciencias sociales, que son parte de entender el mundo también, que se va construyendo a poquito en la escuela primaria, entonces pone toda la base sobre la matemática y la lengua. Está muy bien, obviamente, porque son dos lenguajes muy importantes para acceder al resto, pero lo otro queda como si no existiera, ¿no? Además de que vuelve sobre un método muy estructurado, hay toda una discusión respecto del enfoques y métodos de la lectura y la escritura. Pero bueno, hay mucho malestar de parte de la gente que estuvo trabajando en este diseño curricular, de la gente de los maestros y maestras de la escuela primaria, porque esto la verdad que rompe bastante con cosas que ya se venían haciendo y que no era necesario reformar, sino en todo caso incluir algunas otras perspectivas, y de repente dice, bueno, todo esto no servía, hay que hacer otra cosa. Ahora, Manuel, en la primaria, ¿no? Solemos hacer, nos quedamos un cachito en la primaria si querés, solemos hacernos una pregunta en el mejor de los sentidos en el programa, que es tratar de pensar eventualmente cada tanto para qué mandamos los pibes a la escuela, digamos, ¿no? O sea, cuál es el sentido de una comunidad de la formación y qué formación y en qué términos de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que sentís que guía, digamos, estas transformaciones? Porque uno puede pensar, a ver, dinámicas de aula seguramente deberían cambiar o deberían revisarse. La cantidad o la efectividad de la cantidad de pibes en función de la cantidad de docentes que hay. Vos recién mencionabas qué tipo de contenidos. Por lo que estuve leyendo, hay como un volver a una suerte de bases de otro tiempo y mucho más estructuradas, de no ser tan contemplativos con el error, sobre todo en lengua, por lo que estuve observando. ¿Qué es lo que guía los cambios que se implementan? ¿Y qué vínculo, agrego otra cosa, y qué vínculo tienen con las pruebas internacionales o las pruebas estandarizadas? Bueno, claramente son las pruebas estandarizadas las que, según lo han explicado, digamos, funcionarios y dirigentes del gobierno de la ciudad, es eso lo que guía, son las pruebas estandarizadas y esos resultados. Dicen, bueno, los chicos tienen dificultades para aprender a leer y escribir, y diagnostican que eso tiene que ver con un determinado método o enfoque, que no es lo mismo, pero no importa, no es el caso, un determinado método de enfoque de cómo se ha enseñado a leer y escribir y matemática en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ellos dicen, bueno, hasta acá, hay un método que anda mal, entonces vamos a cambiar el método de antes era mejor, por lo tanto hay que volver a ese método y de esta manera los chicos van a aprender a leer, escribir y matemática. Eso es lo que guía, eso es lo que dicen ellos, digamos. ¿Y qué pensás de eso? Primero, ¿reconoces que hay un problema en la capacidad de comprensión de textos o eventualmente resolver operaciones matemáticas básicas? ¿Coincidís en el problema más allá del diagnóstico? Sí, yo coincido que hay un problema en ese sentido. Ahí, digamos, hay distintas cuestiones. Yo no creo que se reduzca a una cuestión del método de cómo se alfabetiza. Me parece que tiene que ver también con prácticas sociales generales de cómo los chicos van aprendiendo a leer y escribir, y me parece ahí que los dispositivos portátiles están ocupando un lugar
muy fuerte en la dinámica familiar, en los primeros accesos de los chicos a la lectura y la escritura, y al conocer el mundo, que incide mucho en cómo ellos después intentan en la escuela a aprender, o cómo se enseña en la escuela. O sea, rompe mucho con eso, se mete en un lugar, dinámicas que antes no existían. ¿Tenés un ejemplo de eso? De que veas en el aula. Vos laburás con secundaria, pero ¿tenés un ejemplo de eso? Un ejemplo de eso es chicos que yo veo afuera de la escuela, completamente absorbidos por pantallas, chicos chiquitos absorbidos por pantallas porque los padres y las madres le dan la pantalla, una especie de chupete electrónico, y no hay un diálogo, no hay una oralidad, no hay un trabajo sobre el lenguaje en la familia que después la escuela pueda ir potenciando y laburando, ampliando un poco ese horizonte, enriqueciendo un poco ese horizonte. Y lo que empiezan a aparecer, lo que aparece mucho en diálogos que yo tengo con maestras y maestros de primaria, aparece esta cuestión de que tengo muchos chicos que no hablan, ¿no? Entonces, en la oralidad ya hay un principio de, bueno, por ese lado se empieza, y la oralidad se aprende en casa. Pero si la oralidad en casa está cortada porque tanto los padres como los chicos están absorbidos por sus dispositivos, no hay oralidad, entonces ahí ya arrancamos mal, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece que hay un montón de cuestiones vinculadas a cómo se aprende no solo la lectura y la escritura, pero empezando por ahí, y matemática, calculo que también, ahí la verdad que puedo hablar menos, que tienen que ver con el problema de la dificultad que tienen los chicos para leer y escribir en determinados registros formales que nosotros aprendimos porque no eran muy diferentes de los registros fuera de la escuela. Nosotros leíamos historietas o leíamos revistas o leíamos libros cuando éramos chicos, y esos libros, revistas, historietas estaban en un registro de lenguaje similar al que aparecía en la escuela. Hoy, las prácticas de lectura y escritura que están fuera de la escuela, que están en las plataformas, son radicalmente distintas a las de la escuela, ¿no? Y eso, los chicos aprenden a leer y escribir en las plataformas, ¿no? Y aprenden un registro de comunicación en las plataformas, y eso es muy diferente de la escuela. Esto no quiere decir que en la escuela tenemos que enseñar igual que en las plataformas, pero lo que sí evidencia es que ahí hay un ruido que antes no existía como ruido, pero hay un ruido en los procesos de enseñanza y aprendizaje de ese tipo de contenidos que el gobierno de la ciudad reduce solo a una cuestión de método. Y para mí podemos discutir, digamos, algunas cuestiones de cosas más estructuradas, de cosas más sistemáticas, que me parece bien, nunca me parece mal insistir sobre la enseñanza de la lectura y escritura, por supuesto que sí, pero me parece que nadie menciona el elefante en la habitación, que es la cultura digital en esto, y me parece que nada, que el gobierno de la ciudad, como hace en general con educación, con todo el tema educativo, compra lo que dice algún especialista que logró venderle su kiosco, digamos, le compran todo el paquete y dicen, bueno, vamos con esto, y este paquete dice que el constructivismo, que es una teoría sobre el aprendizaje, es malo, entonces vamos a lo que se hacía antes de que viniera el constructivismo, como si pudiera reducirse a algo tan simple que no. Lo cierto es que efectivamente los chicos en secundaria tienen problemas de lectura y la escritura. A mi criterio, no se reduce un tema de método o enfoque de cómo se enseña a leer y escribir, me parece que es mucho más complicado incluso, con lo cual no sé si la respuesta es este método. Si sale, sale. Bueno, si sale es medio indiscutible, pero parece que hay mucho más debajo de eso. Entiendo que la gente de a pie, que las familias estén impacientes y dicen, bueno, pero mi chico no lee, y es cierto, ahí hay que atender ese problema de manera urgente. No estoy diciendo que hay que llevarle el debate sobre la alfabetización a las familias necesitan que sus hijos sepan leer y escribir, está todo perfecto con eso. Lo que digo es que a la hora de hacer política pública sobre eso, me parece que el gobierno de la ciudad está tomando atajos que no sé si van a servir, porque me parece que son atajos que están dejando afuera algunos problemas que inciden sobre ese problema que no están teniendo en cuenta. Manuel, tenés más experiencia directa en secundaria, más allá de lo que contás y compartís eventualmente con docentes de primaria. ¿Qué está pasando ahí? La sensación que tengo es que de un tiempo a esta parte, por supuesto que el desafío es que se complete efectivamente el secundario, es decir, que la deserción sea la menor posible, vinculado a una idea que yo me acuerdo patente cuando Bullrich, como ministro de Educación de Macri, frente a empresarios, no sé si una reunión de IDEA o de la UIA, había dicho, bueno, acá estoy yo como gerente de recursos humanos de las empresas, no como ministro de Educación. A ver, ¿sentís que esta sigue siendo un poco la guía? Es decir, en vez de formar
pibes y pibas críticos para el mundo que los rodean, que incorporen cosas que los hagan, que les aseguren un determinado tipo de inserción laboral a futuro, como paquete vendido también a la familia. ¿Estás viendo tu problema y las reformas que se han anunciado, cuánto juegan con esto? Bueno, esa frase que dijo Esteban Bullrich frente a la UIA, creo, en su momento, la repitió ahora letra por letra Mercedes Miguel en sus reels habituales de Instagram. O sea que el marco teórico es el mismo, es la teoría del capital humano, que es la de Milei, digamos, una teoría que tiene ya sus 50 años y que dice que efectivamente el sistema educativo lo que hace es formar recursos humanos, ¿no? O sea, es una mirada de los chicos y los jóvenes, solo pensada en términos de la rentabilidad que le puedan aportar al mercado, básicamente, y que el Estado tiene que invertir en eso, pero pensando en la rentabilidad del mercado. Por supuesto que en la secundaria los chicos tienen una demanda muy fuerte respecto de, bueno, cómo esto me prepara, digamos, para el mundo. A mí me parece que ahí, en la demanda que aparece, que es real, y son preguntas claras que los chicos hacen, bueno, ¿y esto para qué sirve? A mí me parece una pregunta muy válida de parte de los chicos, pero me parece que se está malinterpretando la pregunta de parte de los adultos y en este caso del gobierno. Eso no quiere decir que lo que se enseña en la escuela no les sirva a los chicos. Lo que los chicos están preguntando es cómo es que esto habla con el mundo. Entonces, en todo caso, la escuela tiene que ser más clara en cómo eso que se enseña dialoga con el mundo. Eso es lo que me parece los adultos deberíamos interpretar de esa demanda de los chicos de secundaria. El mundo, por supuesto, también incluye el mercado laboral, pero no es solo el mercado laboral. También son sus expectativas respecto de sus relaciones afectivas, son sus expectativas respecto de la cultura, son sus expectativas en función de un montón de cosas. Y cuando se enseña cualquier cosa que se enseñe, historia, matemática, lengua, cuando se enseña eso y los chicos entienden que ahí hay un sentido y que eso permite leer el mundo, permite descubrir cosas del mundo, los chicos ya dejan de preguntar ¿para qué me sirve esto? Y tal vez no tiene que ver con una herramienta inmediata de inserción laboral, tiene que ver con aprender a leer el arte, tiene que ver con descubrir cómo funciona el mundo de la naturaleza, tiene que ver con un descubrir otras cosas, pero no tiene que ver, me parece a mí, con esto no sirve para el trabajo. Porque además, el deber de un gobierno es pensar, si piensa, y me parece perfecto, en aportarle a los chicos herramientas para también el mercado laboral. No puede pensar en un mercado laboral volátil como el actual. Tiene que pensar en un esquema más general, porque no sabemos a dónde vamos. Argentina es un país que no define finalmente cuál es, digamos, su modelo de desarrollo productivo. Bueno, me acuerdo que esa definición venía con algo así como aprender a convivir o a disfrutar lo imprevisible, la inestabilidad, no recuerdo ahora. Incertidumbre, sí. La incertidumbre, ahí el marco teórico dice que va a haber un sector pequeño, dinámico, que es el que genera riqueza, ¿no? Y un resto masivo de recursos humanos de baja calidad o de baja calificación que tiene que acostumbrarse a tener un laburo yendo de un lado para el otro, ¿no? Y el sector dinámico, más acostumbrado a tener laburos, si se quiere, más interrumpidos, es el que estará vinculado a los sectores del software y a los sectores de la generación de cadenas largas de valor. Ese es el marco teórico. O sea, que la mayoría que se arregle y que vaya saltando de un lado para el otro. Es cierto que vivimos en una época donde hay un mundo donde el horizonte laboral es muy distinto que el horizonte laboral de hace 50 años, donde teníamos el trabajo asalariado, la fábrica y el Estado como lugares fijos donde se pasa una cantidad de horas y después uno se va a la casa y descansa. Ese mundo ya no existe más. Hay un mundo donde se produce valor, se produce trabajo, hay trabajo de plataformas, hay trabajo home office, hay trabajo para otros países, digamos. Es un mundo laboral sin dudas más complejo. Pero nuevamente me parece que son miradas muy cortas en este sentido. Y aparte, en todo caso, uno tiene que apostar tal vez a que los adolescentes vayan descubriendo más cosas de las que se le pone en la nariz, de las que el mercado le pone en la nariz como, bueno, esto es el mercado laboral. Cuando uno le pregunta a los chicos, ¿qué carreras creen que se ofrecen en las universidades? Dicen 5, 6, 10 carreras. Y en las universidades de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se ofrecen 80 carreras distintas, universidades y otras instituciones de nivel superior ofrecen 80 carreras. No conocen el universo amplio, rico, diverso de la educación superior y tampoco conocen el universo
del mercado laboral. Ellos creen que estudiando disciplinas relacionadas con el mundo empresarial van a ganar buena guita, y la verdad que en realidad el mercado laboral depende de otros factores que no tienen demasiado que ver con eso. A nadie se le ocurre estudiar geología, ¿no? Tenemos un país que tiene un potencial en los próximos 10, 20 años sobre los recursos energéticos y los hidrocarburos y la minería, y nadie está pensando, de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, en pensar geografía, geología, ingeniería ambiental. No aparecen en su horizonte de acá, aparece administración de empresas, aparecen cosas que, bueno, sí, tienen que ver con el sector de servicios, claro, pero los sectores que aparentemente son más dinámicos de la economía no aparecen en su horizonte y tampoco aparece mencionado en los procesos de reforma, ¿no es cierto? Entonces es una mirada, de nuevo, corta respecto incluso de la potencialidad de desarrollo que tiene Argentina en los últimos años. Manuel, concretamente en la secundaria, todo el concepto alrededor de previas y la repitencia, ¿qué te parecen? ¿Cómo operan las reformas o qué hay detrás del modo en que se repiensa eso? A mí me parece que está claro que la repitencia no aporta a que los chicos aprendan más, ¿no? O sea, no ha servido. Eso dicen los números, hay evidencia de sobra de que los chicos repitan no funciona para que aprendan más y mejor. Y, por el contrario, les va obstruyendo su recorrido y van siendo más grandes y se atrasan y eso los frustra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay evidencia rolete. Los números hablan bastante solos en ese sentido. El tema es que nosotros tenemos un sistema que en la secundaria se ha armado de esa manera durante más de 100 años, y me parece razonable que la dirigencia política, tomando estas evidencias y con recomendaciones de especialistas de todos los colores, digan, bueno, esto no está funcionando, hay que salir del esquema de la repitencia. Me parece razonable. Ahora, cuando uno sale del esquema de la repitencia, está desarmando determinada institucionalidad con la que la escuela secundaria argentina se manejó en los últimos 100 años. Cuando uno desarma eso, si no arma otra cosa sólida, institucionalidad sólida, que acompañe a los chicos que ya no van a repetir más, sino que van a tener materias adeudadas, pero van a poder seguir cursando, si no armas dispositivos fuertes de acompañamiento para reemplazar la institucionalidad que desarmaste, eso va a salir mal. Y ese es mi temor. A mí me parece razonable, repito, atendible. Que me consta. Hablas de concepto y de recurso también para que eso. Sobre todo recurso, exacto. Claro. Sobre todo recurso, ¿no? Y después, en todo caso, cómo se organizan esos recursos, cómo dialogan esos recursos con la cursada regular. Pero digo, hay que construir una institucionalidad. Y esto es como una mirada medio, si se quiere, sociológica del Estado, ¿no? O sea, cuando vos desarmás algo del Estado, o lo reemplazás con otra cosa, o esa gente queda en banda. Tenemos el Hospital Bonaparte. Sí, estaba pensando lo mismo. Si vos dejás gente con problemas en tratamientos de salud mental y no reemplazás eso con algún otro tipo de acompañamiento, esa gente queda en banda. Entonces, pasa lo mismo con la repitencia secundaria. Me parece razonable sacarla porque efectivamente no sirve, pero si no armás cosas fuertes que acompañen, que por supuesto los funcionarios te van a decir que sí, que las están armando, bueno, veremos. Esos chicos van a quedar en banda y va a generar un cuello de botella de chicos que deben un montón de materias, de docentes que van a tener un ejército de exalumnos que tienen que rendir y no va a dar abasto. Que vuelvan las ideas. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Radio AM530. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad, limpiamos paredes vandalizadas, restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vuelvo un segundito sobre los esquemas y sobre la primaria. Después te quiero preguntar una última cosa sobre los sindicatos y su rol. El tema de la jornada simple y que todo tienda a jornada extendida, digamos. ¿Qué te parece eso en términos generales? ¿Qué es lo que lo guía eventualmente? Y lo que uno puede observar son pibes recontracargados de actividades, ¿no? O sea, muchas horas en la escuela, pero después hay otras actividades extras. Observa pibes agotados, pero al mismo tiempo tenés pibes que por ahí si no estuvieran en esa cantidad de horas extendidas en la escuela estarían por ahí a merced de lo que pasa eventualmente en los barrios. ¿Cómo es ese equilibrio? Mi parecer es que cuanto más tiempo pasen los chicos en la escuela, mejor. Porque la escuela, con todos sus problemas, es un lugar más protegido que estar, sobre todo en este contexto de tanto deterioro del tejido social. Y la escuela tiene algo de institucionalidad, tiene algo de cuidado, tiene algo de cobijo todavía para chicos y chicas que son chiquitos y necesitan una soga. Entonces, de entrada yo estoy a favor. Después, por supuesto, hay que ver cuánto se le exige que haga el chico, cuánto se le exige que el chico después de estar 8 horas dentro de la escuela. Sí. Eso después, por supuesto, es conversable, ¿no es cierto? En función de, bueno, hizo un montón acá, le damos tarea, no le damos tarea, bueno, nada. Después, eso es conversable, Lo que sí me parece razonable, y repito, más en este contexto, es que pasen más tiempo dentro de la escuela. Por supuesto, compañeros de adultos que estén bien pagos y que estén frescos para poder laburar. Ese es el otro problema, naturalmente. Claro. Bueno, voy a la última, Manuel. Gracias por este rato. Está claro que tanto el gobierno del PRO como el del Milei entiende al sindicato como un problema, como un obstáculo, como un enemigo. Te quiero preguntar, tratando de salir de esa mirada, ¿qué rol están jugando? Y eventualmente, porque uno sabe que se discuten también dentro de las jornadas gremiales, incluso las paritarias, son discusiones que van más allá a veces de lo salarial, aunque eso sea lo urgente o las condiciones de laburo. ¿Cuánto están influyendo y se deberían ser más tenidos en cuenta a la hora de repensar un poco la escuela y sus dinámicas? Y eventualmente, ¿cómo están funcionando en esa tarea? Bueno, hoy por hoy el cómo están funcionando, sabemos, vos mismo lo dijiste, ¿no es cierto? Ahí el gobierno los pone como enemigos, montándose en un desprestigio que ya lleva bastante tiempo, en una construcción de un desprestigio. Después, bueno, hay que ver si los sindicatos justamente responden a lo que sus bases necesitan de los sindicatos. Yo ahí tengo una mirada más bien crítica. Me parece que están pasando cosas en las escuelas y que muchos sindicatos no están dialogando con esas cosas. Yo no quiero ser alarmista, pero en las escuelas estamos todos bastante con la paciencia bastante baja.
los adultos y los chicos, los adultos entre nosotros, los chicos, las familias demandando la escuela. Todo es mecha corta. Todo es mecha muy corta. Y eso genera un clima muy tenso que estamos viendo en las escuelas, más, menos, pero genera tensiones. Y me parece que los sindicatos no están acompañando un poco cómo está transcurriendo esta cotidianeidad. Parece que hay una parte que tiene que ver con discutir con el gobierno y con defender, por supuesto, nuestro salario, que tiene que ser así. Para eso están los sindicatos. En algunos casos, si un Estado, no naturalmente, pero si un gobierno tiene políticas más expansivas, los sindicatos pueden ser un buen aliado para llevar adelante esas políticas expansivas, inclusivas, digamos, ¿no? De generar más programas y de generar más intervenciones territoriales fuertes. Los sindicatos pueden ser grandes aliados porque pueden movilizar, porque tienen recursos, porque pueden... pueden ser buenos aliados en ese sentido. Repito, no es el contexto actual, pero cuando son aliados en ese sentido, por supuesto, también van a intentar sentarse a la mesa para definir cosas. Y eso, bueno, qué sé yo, que la dirigencia vea cómo maneja esa situación, porque algunas cosas me parece razonable que los sindicatos los planteen como una demanda y con exigencia de participación, y otras cosas deberían estar tal vez más reservadas para definiciones netamente de la dirigencia política, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de tensiones que viene hace mucho tiempo en términos de la política pública y la relación con los gobiernos. Dice que podría ser virtuoso, pero que está encontrando dificultades para esa... Podría ser virtuoso. Hoy por hoy no existe, porque el gobierno nacional lo pone como enemigo. Sí, claro. Punto. Hoy por hoy no existe. Ahora, cuando ha existido, eso puede ser virtuoso, pero después hay algunas dinámicas donde hay que ver dónde se trazan los límites. No olvidemos, ustedes son un sindicato y que ustedes como sindicato tienen determinados objetivos, que está perfecto que los tengan, y en determinados lugares de la sociedad está perfecto que lo tengan. Pero el diseño de las políticas es de lo que votó la gente, digamos. Claro, el diseño de la política, corresponde a la dirigencia. Entonces, ahí hay una tensión que también se pone mucho el eje en los sindicatos, porque estamos hablando de educación y los sindicatos tienen un lugar bastante preponderante, pero pesa también el resto de las políticas públicas. Tenemos un ministro de salud que es gerente de una corporación de salud privada, digamos. Entonces también pasan esas cosas de que las corporaciones se meten a definir política pública y eso puede ser más o menos un problema. Qué sé yo, están estas cuestiones. Por supuesto que hay actores que están organizados y los actores organizados quieren tener algún tipo de incidencia. Y la dirigencia política debe manejarse con un nivel de autonomía que le permita atender algunas cuestiones, negociar algunas otras y negar algunas otras cuando considera. Qué sé yo. Manuel, un poco ponerlos como enemigos por el solo hecho de estar organizado. Sí, claro. Gracias por este rato, muy valioso, che. Gracias a vos. Un abrazo grande y un gusto. Que estés bien. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace... AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije, nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Devuelvan las ideas. Ese es el orgullo de nuestro país. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos. Y otra de las películas que llegó esta semana es Trans Mitzvah, que llega para verse en el cine. Es la nueva película de Daniel Burman con un protagónico para Juan Minujín, acompañado también de un elenco muy interesante y que llega con el tema de la identidad, pero mucho más que identidad de género. Ese juego que hace palabras entre el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah, y este que aparece siendo título, el Trans Mitzvah, tiene mucho que ver con estos tiempos de diversidad y también de respeto por todas las identidades. ¿Un trans mitzvah se podría hacer?
hace años que estoy como muy interesado en las cuestiones de identidad, han transitado todas mis películas, y sentía que en los últimos tiempos hubo un efecto paradojal que es el poder tratar cuestiones de identidad de género de manera abierta y transparente y con un lugar central, hizo que muchas veces toda la temática de identidad se concentra en la cuestión de género, lo que nos hace olvidar de que nuestra identidad y nuestra identificación correcta con el género es un punto de partida esencial para saber quiénes somos, pero nuestra identidad es un todo muy complejo, es un punto de partida básico, esencial y un derecho, obviamente, pero la identidad tiene muchos otros aspectos. Me fascina mucho esta idea de que siento que los hermanos siempre tienen piezas que le corresponden a la caja de herramientas del otro, ¿no? Y que hay un momento en la vida que si tienen suerte que se tienen que cruzar y decir, che, ese destornillador es mío. Entonces, esta idea de estos dos hermanos que están en un conflicto de identidad muy poderoso por razones totalmente diferentes y opuestos, y que en ese andar juntos van recogiendo y también algo que me interesa mucho, como los hermanos siempre tienen como un lugar dado en la familia que parece imposible de mover, y acá tuve la ilusión de que eso es posible. Al principio un gran placer trabajar con Dani, que es un director que quiero y admiro mucho, y en parte lo que a mí me atrapó mucho del guión y del proyecto es justamente lo que decía Daniel de la fraternidad, de la historia de amor entre dos hermanos, ¿no? De una pareja que muchas veces vemos hay mucha narrativa sobre la pareja romántica, y no hay tanta sobre la pareja de hermanos, y me gustaba mucho eso. Me parece que una película además que habla de la identidad, que habla además, como dice Daniel, con alegría, con luminosidad, sin estar subrayando y bajando línea de nada, sino simplemente tratando de abrir como algún interrogante sobre algo y que uno pueda salir pensando en alguna cosa. Ya para mí eso es un montón. Y uno tiene dos opciones, o reflejar aquello que somos o aquello que podemos ser, y como dicen en una escena ahí en la película, digamos, el cambio del mundo es mover una piedra apenas unos centímetros, pero parecería que es un esfuerzo muy pequeño pero muy ciclópeo al mismo tiempo, y yo prefiero demostrar que hay otra manera posible de la humanidad que está cerquita, no es una utopía, no es una distopía en otro mundo posible, no, es acá nomás, acá a la vuelta. Con alegría lo hacemos mejor. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Reducir la emisión y no tomar deuda, gastando menos, ajustando, exactamente, diputado Tetaz, si eso es lo que ustedes ocultan, que ustedes lo que quieren es que haya un brutal ajuste, que ustedes lo que quieren es que haya una reforma previsional, que ustedes lo que quieren es que haya una reforma laboral para de esa manera bajar el gasto público, y eso es lo que no le dicen a la gente, y eso es lo que no le dicen a la gente. Y que vuelvan las ideas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, nos vamos, o mejor, ya nos habíamos ido, pero hasta acá llegamos con el que vuelvan de hoy, viernes 11 de octubre, de cara ya en un fin de semana largo, un fin de semana que seguramente tendrá mucho de reflexión de lo que fue esta semana y casi mirando de qué manera otra vez la política y la calle van a ser protagonistas de esta Argentina que no nos da respiro, pero hay que buscar ese respiro, con alguna lectura por fuera de las coyunturas, con algún tiempo compartido más allá de las discusiones habituales, que la audiencia de que vuelvan y que nosotros también como grupo de trabajo nos gusta, disfrutamos, pero necesitamos un poco de cabeza fresca y de descanso, de contacto, mirada a mirada con el que tenemos al lado, sabiendo que hay un lugar donde poder refugiarnos. Bueno, nos vamos, quédense con Andrés Recupero y con la vuelta completa. Buen fin de semana, el lunes a las 4 retomamos este lindo encuentro, este lindo hábito que tenemos aquí en la 530 en Somos Radio. Pasen bien. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.